ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 17 de julio. Estamos exactamente a 7 semanas del plebiscito del 4 de septiembre y estamos aquí con dos invitados para precisamente enfrentar el texto constitucional, el texto propuesto, defender el apruebo y el rechazo. Los dos son exministros de Desarrollo Social, uno del segundo gobierno de Michelle Bachelet, otro del segundo gobierno de Sebastián Piñera, un ex convencional constituyente. Los dos tienen también en común alguna participación con el tema indígena, ya lo vamos a analizar. Así es que le damos la bienvenida a Marcos Barraza y Alfredo Moreno. Bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Evidentemente vamos a entrar a hablar de la propuesta constituyente. Ya está aquí, ¿cierto? Marcos Barraza tiene el texto constitucional, también está muy subrayado por todas partes, pero es inevitable partir preguntándoles por esta declaración, este anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric el viernes pasado y cómo esto, al decir que si llega a ganar el rechazo, lo que va a pasar es que básicamente habría que llamar a nuevas elecciones de convencionales y a iniciar un proceso constitucional de convención constituyente, todo de nuevo y partir de cero. ¿Cómo cambia esto el escenario? Quiero partir por Marcos Barraza, de Apruebo Dignidad y ex convencional. ¿Le gustaron las declaraciones del presidente Boric? Porque hay varios convencionales o exconvencionales que no les gustó nada, estaban poco felices. No, en mi caso a mí me parece que corresponde al rol y a las atribuciones que tiene el presidente de la República. Yo creo que con él, digamos, sus palabras no tienen en ningún caso la intención de debilitar la condición del apruebo. Creo que el apruebo goza de buena salud, se está desplegando en los territorios, se está incrementando la adhesión por parte de la ciudadanía al texto constitucional conforme va conociendo las normas. Pero no es reconocer de alguna manera que está ganando el rechazo. Es que el presidente tiene que ponerse en la hipótesis A y en la hipótesis B. Pero eso le habían dicho que no, que había que ponerse, pero no decirlo públicamente. No, lo que pasa es que yo creo que la ciudadanía también tiene que tener claridad respecto de los alcances del rechazo. Si se impone el rechazo, que yo no creo que sea, todavía está abierta la problemática de cómo nos dotamos de una nueva constitución. Y la ciudadanía fue clara, prístina en el plebiscito de entrada respecto de definir con un 80% de aprobación que el texto constitucional que tiene que dotarse Chile y reemplazar el texto de la dictadura tiene que ser un texto mandatado a partir de un órgano electo para esos fines, es decir, una convención constituyente. Por tanto, la ciudadanía tiene que también tener claro que esa hipótesis connota, al menos el presidente dijo 1 año y medio, yo creo que deberían ser del orden de 2 años y medio, más, digamos, para dotarnos de una nueva constitución. Y eso prolonga una incertidumbre que es absolutamente innecesaria para el país. Prolonga tensiones, indefiniciones políticas, económicas, sociales, que son necesarias tenerlas ahora, no más adelante. ¿Es un guiño, Alfredo, al apruebo o al rechazo, las palabras, a su juicio, a las palabras del presidente Gabriel Boric? Bueno, a mí me parece que lo del presidente yo quería destacar 3 cosas. Primero, que es un reconocimiento, como decía el exministro que me tocó recibir el Ministerio de Desarrollo Social de sus manos. Bueno, se pasaron la posta, claro. Exactamente. De que el apruebo ha ido creciendo en forma muy importante. De hecho, él decía antes... ¿El apruebo? El rechazo. Y él decía antes, mire, hay 2 opciones nomás. O se aprueba y tenemos esta convención, o tenemos la Constitución del 80. Mire usted el cambio que tenemos ahora. Ya se está reconociendo que este proceso va a continuar hacia adelante, ya sea que tengamos el apruebo o que tengamos un rechazo en el cual va a tener que continuar hacia adelante. Y la gente ha ido viendo a través de, recordemos que antes nos decían que los problemas que habían malos de la convención era lo que decía un convencional, pero se iban a arreglar en una comisión. Después nos decían que lo que salía mal de una comisión se iba a arreglar en el Pleno. Después nos dijeron que lo que estaba en el Pleno se iba a arreglar en la Comisión de Armonización. Pero ya tenemos el texto y la gente lo está leyendo, lo está conociendo y periódicamente eso va mostrando, digamos, un avance. Pero lo que dice el presidente beneficia a la prueba o al rechazo. Lo segundo, me parece que la opción específica que él señala me parece que es una opción válida. Me parece que, pero es una de tantas, ¿no? Va a ser la gente, no es el presidente el que va a señalar cómo tiene que seguirse este proceso. El proceso va a seguir porque obviamente el plebiscito de entrada en su primera parte, que lo que señala es
si los chilenos quieren continuar con la Constitución del año 80 o quieren cambiarla. La mayor parte de la gente, por una mayoría muy grande, dijo, oye, no, queremos cambiarla. Y por lo tanto, lo que estaría diciéndose en caso de un rechazo es que este proyecto en particular no funcionó. ¿Cómo se va a seguir? Bueno, Sí, eso es algo que tendrá que discutirse. Ahora, una cosa importante, que me parece que es el tercer aspecto, lo que sí, y creo que él no lo mencionó, pero creo que está implícito, este periodo de tiempo obviamente que nos ha hecho aprender. Se le encargó a un grupo de personas hacer una constitución para unir a los chilenos, para resolver un problema tremendo que teníamos, ¿no? Donde teníamos violencia, donde tuvimos el estallido de octubre del año 2019, donde teníamos que resolver diferencias y hacer algo que pudiera ser algo aceptado, no por todos, no en todas sus partes, pero sí por una gran mayoría y en su mayor parte. Si eso no resulta, bueno, tenemos que entender que tenemos que tomar esto con otro espíritu, ¿no? Con un espíritu, el presidente Lagos dijo una convención partisana. Yo creo que tenemos que buscar una constitución que sea para todos los chilenos. Claro, la pregunta es cómo se hace, si es que gana el rechazo, cómo se inicia ese nuevo proceso constituyente. ¿Es correcto, Marcos, por lo que escucho, digamos, de lo que tú dices, es correcta la interpretación que hace el presidente Boric de que el mandato del plebiscito es una convención constituyente y por lo tanto automáticamente, si gana el rechazo, no sé si automáticamente, pero lo que sigue a continuación es llamar a elecciones de una nueva convención? No hay que preguntarle, no hay espacio para un acuerdo político entre los partidos, entre los parlamentarios, en el Congreso. Inequívocamente, el mandato que tiene el plebiscito del 25 de octubre es claro. Las alternativas fueron puestas sobre la mesa. Una alternativa era una convención mixta que consideraba personas electas, pero una mitad del Congreso en ejercicio. Y la otra alternativa era una convención constituyente electa para esos fines, en los términos que conocemos, con representación de mujeres, de independientes, de pueblos originarios. Se debería repetir es lo decir, mismo. un estándar democrático bien claro desde el punto de vista de la participación y de los propósitos. Yo creo que el presidente es asertivo y correcto en señalar que ese mandato está vigente. Porque claro, lo otro, si gana el rechazo, ¿no termina este proceso como tal? No termina este proceso como tal. Hay un mandato abierto. Y el problema sería una interpretación mañosa de que fuera el Congreso, que es poder constituyente, que es en consecuencia incumbente, o en su defecto una comisión de expertos, que sería algo equivalente a la comisión Ortúzar de la dictadura. O sea, eso no cumple con un estándar democrático. Alfredo, ¿cómo debiera darse si es que de nuevo nos ponemos en ese escenario que hizo el presidente? Esto es gracioso porque esto se discutió para el acuerdo de noviembre que dio origen a la convención. Se formó una comisión que se formó ahí entre los legisladores y se discutió, bueno, qué pasaba si ganaba el rechazo, ¿no? Y entonces una alternativa era que regía la Constitución del año 80, que fue lo que se puso. Eso es lo que quedó, de hecho, eso sale en la reforma constitucional. Por lo tanto, no quedó otra cosa. Pero y Marcelo Díaz fue el único que propuso, que dijo, bueno, no, en ese caso se repite esto. De hecho, entonces, esto, digamos, ya eso se sancionó. Entonces, la cosa legal yo creo que está bastante clara, pero el punto no es el punto legal. El punto es, los chilenos efectivamente quieren modificar la Constitución. Ahora, ¿cuál es la forma? Yo creo que estamos dejando de lado más que modificar es una nueva Constitución. Exactamente. Sí, lo que pasa es que hay que precisar eso. Una sola cosa. Pensar que pasado un año y algo, las cosas son exactamente iguales y que los chilenos no aprendimos nada y que este proceso no ha sido un proceso doloroso y difícil, de ver todas las cosas que vimos de cómo funcionaba esa convención. Y si hay un rechazo de lo que significa el proyecto que se presentó, porque apartamos esto, partió 80% con aprobación. O sea, si esto no tiene 50%, ustedes imagínense lo que la gente, sé mucha gente que le encantaría aprobar, lo que quisiera es una buena nueva constitución. Entonces, el problema acá es de qué manera incorporamos las experiencias de lo que pasó. Recordemos que incluso en el plebiscito, no estaban los escaños reservados, no estaban las normas de los independientes. Todas esas cosas se hicieron después del plebiscito, así que no estaban en la norma. Pero, algunas de ellas. Las que estoy mencionando, no otras. No. Las que estoy mencionando. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, ¿quiénes van a tener que decidir cómo se va a hacer? Los chilenos.
A los chilenos hay que Ya, pero ¿eso qué consultarles cómo lo significa? quieren ¿Que hay que hacer. hacer un plebiscito de nuevo con alternativas? El presidente y el Parlamento tienen que definir cuál es el curso que van a seguir y Yo creo tendrán que, una yo- vez que yo- deciden yo- cuáles son las yo creo opciones, que la cuestión le de tendrán que fondo- preguntar a las Yo personas. creo que la cuestión de fondo no es soslayar la crisis política que vive el país. O sea, pretender acotar la discusión sobre el texto constitucional a modificaciones menores, pretender restringir el carácter soberano de un proceso constituyente y argumentarlo desde el punto de vista de las dificultades, los problemas, los defectos que haya tenido la Convención Constituyente, no puede ser el argumento para soslayar el mandato popular. Y el mandato popular es una constitución redactada por una convención electa. Eso es bien importante. Porque No es una nueva constitución y que el no, cómo no, pueda no, ser, es por que ejemplo, es que el cómo no está, sometido a un plebiscito. el cómo no está disociado. Porque, o sea, ¿qué legitimidad tendría un proceso constituyente en esa hipótesis donde es una comisión de expertos? Si la constitución de la dictadura fue redactada por una comisión de expertos, pongámoslo en esos términos. Y el Congreso yo no percibo que tenga, en tanto poder constituyente, más legitimidad que una convención mandatada por el Pero pueblo. se le puede preguntar a la gente. Ni menos. Pero se le puede Fueron preguntar a la gente fueron a través de un elegidos al ple- mismo tiempo. Pero se le podría Lo que preguntar, pasa eso es es lo que- que han propuesto es que algunos. el mandato- Poner esas alternativas, una Mi nueva opinión, convención, una comisión de Ahora, expertos. lo de fondo ¿Sí? es que se reinicia un proceso y ese proceso prolonga las indefiniciones políticas, sociales y económicas, porque este no es un problema de buenismo. Si aquí lo que hay una constitución obsoleta que no sirve para el Chile del futuro. Tenemos una constitución de abusos, no de futuro, no de progreso, no de bienestar. Ya, Entonces, esa consideración es clave para entender por qué es el mandato popular. Bueno, y ahí la pregunta, vuelvo a hacerla para que comparemos igual, es la interpretación que se hace, porque digo que hay diferentes interpretaciones, pero lo que tú dices, Marco, es No, pero legalmente directamente... no hay dos interpretaciones, lo de él no es legal, supongo. O sea, es un tema de suponer lo que la gente piensa. Pero porque el es- mandato- No es suponer, o sea, hay un 80% que No, no, votó no, pero por el digo, apruebo para digo, una pero convención la- constituyente. la- O sea, el supuesto es que si el le dato más preguntamos duro. de nuevo va a Es ser el- lo mismo. Es el dato más duro. O sea, el dato más No, duro sí, no es una encuesta, no es una percepción. Mira, es como los hay gobiernos, un 80% de ¿no? personas que votaron por el Hace 4 apruebo. años eligieron a Sebastián Piñera, hace pocos meses eligieron a Boric, después van a elegir a otra persona. La gente cambia, tiene opiniones diferentes. Así es la democracia. La Hay un democracia, mandato constitucional. La gente tiene Hay opiniones un mandato y aprende, constitucional. ¿no? La gente aprende, escucha y aprende. Sí, por cierto, pero hay un mandato constitucional que está refrendado en las urnas. Eso es muy importante de no perder de vista. Pero lo que está diciendo Alfredo de alguna manera es que si llega a ganar el rechazo, no es también una decisión que la gente está diciendo que En las urnas. digamos, en las urnas se está diciendo, claro, que rechaza el nuevo texto, pero también está diciendo que rechaza creo- el proceso perdón, constituyente. No creo que rechace el proceso constituyente. Si uno mira todos los estudios de opinión, la gente no quiere la constitución del abuso, que es la constitución de la dictadura. No la quiere. Claro, No, pero si gana el rechazo tampoco quiere esta. Sí, Eso ya, significaría, si ¿cierto? eventualmente se diera esa hipótesis. Claro. Y también la gente tiene que tener claridad de que el único mandato vigente es el de un plebiscito del 25 de octubre, que en un 80% es bien contundente, 79, y algo, estableció que esto tenía que ser en base a un proceso democrático mandatado a partir de elección de personas. Yo personalmente creo que es más conveniente centrarnos en el apruebo, porque el apruebo permite tener una nueva constitución pero vamos a hablar y de hacer eso los seguro, cambios ¿no? que haya que hacer, digamos, en los solo para tiempos que haya terminar, que solo hacer. para terminar eso, me parece que estamos haciendo una discusión que no va al punto. El problema no es si acaso hay que preguntarle a la gente, hay que preguntarle a la gente. La pregunta es si nos quedamos con lo que la gente dijo antes o si le volvemos a preguntar a la gente dándole entre esas esa misma alternativa. Yo es solo lo que he señalado. ¿Y qué es lo que creo que dice? es súper claro. Nadie está diciendo que no se puede hacer de esa manera. Yo partí diciendo el presidente, lo que él plantea puede ser una buena opción. Yo creo que puede ser. Llamar a elecciones de convencionales el problema es que hay inmediatamente. que el problema es que la gente ha visto lo que ha sido esta convención, y eso es lo que hay que entender para que haya un rechazo. Estamos en ese escenario, ¿cierto? Para que haya un rechazo. Ese es el escenario que estamos haciendo la pregunta. Para que llegue a haber suceda, rechazo, no para hubo que eso adhesión. suceda, el mandato de hacer una cosa que represente a la ciudadanía, que se le ha encargado a esas personas, no se habría cumplido. Este es el problema central. Entonces, pero- repetir el proceso No, de no, la pero- misma manera, al menos va a necesitar algunas modificaciones en cómo se incorporan, creo- cómo se yo- decide, cómo se hace. Yo Entre creo que paréntesis, en la suma ustedes y las saben que... restas, en la suma y las restas,
el único mandato real es el del plebiscito del 25 de octubre. No hay otro mandato. Lógico. En la suma y en la resta. Exacto. Y por lo tanto, en base a por lo eso, tanto, tú si fuera dices eso- que el presidente debiera inmediatamente, en caso de que gane el rechazo el 4 de septiembre, llamar a elección de nuevos convencionales constituyentes. Mira. No, si no esto- plebiscitar el mecanismo. No, yo creo que esto evidentemente va a significar una discusión en el Congreso, que es el poder establecido. Pero sería impensado que el Congreso se atribuyera una responsabilidad inconsulta en términos ciudadanos. Esto es bien relevante, o sea, porque no es posible soslayar la voluntad popular de que aquí se dote de una nueva constitución en el marco de un proceso soberano. Y eso es bien importante de tener presente. Sí, pero se podría plebiscitar el mecanismo, O sea, a eso voy. eso es parte de la discusión Obvio. que viene a posterior. Ya. Si ¿Coincide es en que- eso, ya- Alfredo? eso es preguntarle a la gente, Si es tan es, que, fácil. si es que se impone el rechazo, pues yo creo que va a ganar el apruebo. Exacto, pues zanjado este punto. Bueno, vamos otro. a los temas de fondo de la propuesta de nueva constitución. Yo decía que ambos tienen relación, alguna relación con el tema indígena, ¿cierto? Marco Barraza participó en el proceso participativo indígena, en la consulta, La en la consulta. consulta La consulta. 169. No fue un... Exactamente, Fue consulta. consulta y proceso participativo, cumplió con los dos Exactamente. estándares. Eso en el gobierno, ¿cierto?, de Michelle Bachelet. Y por otro lado, ¿cierto?, en el tiempo que alcanzó a estar de ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno inició el acuerdo por la paz Pero también impulsó en la una Araucanía. consulta. Sí, También para impuso modificar la ley Que indígena. los pueblos no quisieron. Bueno, No, perdón, no, Franco, perdón. Si los pueblos le llamamos a las personas que iban a quemar los locales uno No, por no, uno. no, si hubo no, nada si no con los digo- no me pueblos. Los refiero a pueblos eso. nunca pudieron entrar ni siquiera a los Sí, locales. nunca se realizó la consulta, no, se por pudo eso, hacer eso lo digo. porque la Por eso rechazaron, digo. porque había un artículo que modificaba la propiedad de la ley de tierras. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Y que, entre Sí, paréntesis, se vuelve a reiterar en esta pero constitución. estigmatizar otro el error rechazo gigante. de por qué hubo esa consulta. O sea, había un artículo en la consulta que se impulsó en el gobierno del presidente Piñera Exacto. que establecía la posibilidad de enajenar las tierras que están No, consagradas en la no, ley no, no, 19.253. no, eso, Sí, y eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo fracasar la consulta. Marco, podemos discutir de cualquier cosa, pero, Sí, no me voy a discutir de lo que yo hice. Así Sí, que no, pero eso de lo fue que lo yo que hizo hice, fracasar la consulta. pero te lo digo Pero al tiro. tú no estabas ya cuando terminó. No, cuando terminó no, pero Sí. yo hice la consulta, así que Sí, yo te pero puedo no- decir. no alcanzó a terminar. La propiedad nunca ha estado en cuestión. Sí, tiene sí, que ver con la forma de propiedad, que es un tema que es interesante por la Sí, convención. porque Vamos a había ir un a ese tema. cuestionamiento de las comunidades. Pero quiero partir por la preguntas. propiedad de Sí. las tierras se hace hoy día en la ley indígena, es solamente colectiva. Solamente se puede tener propiedad colectiva, no se permite la propiedad individual. En la convención también se ha puesto de la misma manera. Es un error que, por lo demás, creo que no todos es los un pueblos error. Yo creo indígenas que- lo han señalado que quisieran que fuera de otra manera. yo discrepo y de eso eso. era la manera. La idea era que fuera. Pero yo discrepo nuevo, de que los pueblos han solamente señalado de que no era ser quieren tener, opcional. tierra opcional. colectiva, Dejar ¿no? que la gente escoja, como lo que tú decías antes. Sí, no, lo si que quiere pasa- tener no. la propiedad en forma individual o la quiere tener en forma colectiva, decidan ustedes. No, a ver, la ley 19.253 es clara en establecer la Colectiva. protección de la tierra colectiva. Porque del tiene que ver individual con los también. derechos colectivos, sí, porque es el 20B, el 20A. Sí, Exacto. que las Las distintas dos tienen las dos protección. modalidades. Si la única diferencia es si pero- estoy obligado a sí, tener lo que pasa propiedad es que la colectiva. consulta lo que posibilitaba en ese momento era flexibilizar la propiedad de la tierra en términos de colectivo o individual. Bueno, yo y quiero- eso es un problema para efectos de la cosmovisión de los pueblos. Ahora, quiero preguntarles si, a juicio de ustedes, si está bien planteado la plurinacionalidad, entendiendo que se habla y se toca el tema de la plurinacionalidad en distintas partes, ¿cierto? Y en distintos capítulos de la propuesta de la nueva Constitución. Pero está al comienzo, ¿cierto? En la primera parte ya se declara que somos un Estado plurinacional. ¿Está bien abarcado, está bien la manera en que se proyecta la plurinacionalidad en la nueva Constitución? ¿Marco? Yo creo que sí. A mí me parece que el texto es bien equilibrado y ponderado en establecer una conceptualización normativa de plurinacionalidad que permite reconocer derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, en consonancia y derivado del convenio 169 de la OIT. Permite, en consecuencia, de alguna manera, establecer una nueva trayectoria para Chile en materia de reconocimiento de los pueblos originarios. Y creo que la virtud del texto, a propósito de ese reconocimiento de escaños reservados, de ese reconocimiento de plurinacionalidad en materia jurídica a escala comunitaria,
el reconocimiento de recursos económicos para la subsistencia, que es el estándar del convenio 169, de alguna manera lo que está posibilitando, y esto es bien importante, es institucionalizar un conflicto entre los pueblos y el Estado que ha abierto brechas que tienen que cerrarse. Y esas brechas suponen que los pueblos participen del bienestar, del progreso, del desarrollo del país. Y eso, entre otras cosas, también obliga a que el Estado tenga una política proactiva en materia, por ejemplo, de restitución de tierras. Esto es bien importante. O sea, la política de restitución de tierra que está consagrada en la ley 19.253 y que obliga, no ha sido cumplida con el énfasis, con la vitalidad, con el rigor que corresponde. Y eso explica en buena medida también los conflictos que existen entre el Estado y los pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche. Alfredo, No, ¿cuál es su evaluación? Mira, como siempre en esto hay objetivos y medios, ¿no? Yo en los objetivos concuerdo con Marco. Yo creo que Chile tiene que reconocer a sus pueblos originarios, tiene que resolver problemas que existen y dolores que existen hacia el pasado. En esto se ha sido lento, se ha dejado pasar oportunidades y en ese sentido me parece que el objetivo es loable. La forma de hacerlo me parece que lo único que va a provocar son más problemas. ¿Por qué? Hablando concretamente de declarar el Estado chileno como un Estado plurinacional. La plurinacionalidad no tiene nada ni malo ni de bueno porque nadie sabe qué significa. Hoy día el significado de nación ha ido cambiando, la nación que uno conocía, que tenía soberanía, ¿no? El Estado, la nación, el país, era todo la misma cosa. Pero hoy día hay un filósofo muy reciente que dice la nación es lo que los nacionalistas quieran decir que es una nación, porque es cualquier cosa, ¿no? Se declaran naciones en cualquier lugar. Entonces, el problema acá es si acaso tenemos condiciones para convertir nuestro país en universos separados. Yo diría que no las tenemos, no se da ninguna de las condiciones, ni tenemos una alta población indígena, tenemos países que se han declarado plurinacionales, hay dos, Ecuador y Bolivia, pero supongamos que le llamáramos plurinacional, porque insisto que el contenido es lo que importa, no el nombre. Las cosas que se establecen son las que a mí me preocupan. Voy a decir, por ejemplo, el consentimiento previo. Aquí se ha discutido mucho qué es lo que significa, dónde está. El artículo 191. El artículo 191. 191, mire, en el menor de los casos, significa un problema enorme a nivel de las regiones, a nivel de los municipios y a nivel de las autonomías, porque dice que solo se refiere a ese capítulo, a pesar de que dice expresamente que se refiere a la Constitución, a los derechos de la Constitución. Pero espérate, voy a ir, te cedo la palabra al tiro, Marco. Dice, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Exactamente. Pero está contenido en el capítulo de exactamente. Por eso digo, como sabía que eso me iban a decir, en el mejor de los casos, porque evidentemente muchos van a ir a reclamar el peor de los casos, que es todos los derechos. O sea, no podríamos cambiar la Cámara de las Regiones, no podríamos cambiar la Cámara de Diputados, no podríamos hacer nada, ¿no? Porque yo tengo aquí, mire, esto de acá, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero yo tengo aquí marcado en color azul, todas las cositas en color azul son temas que tienen que ver con temas indígenas. Ya. Y usted puede ver la cantidad que hay. No hay una parte de esta Constitución que no tenga, digamos, algo que ver con el tema indígena, porque está en todos los temas. Si nada de eso se pudiese cambiar, afectaría a todo. Si se puede cambiar solamente lo que afecta a los temas de las autonomías territoriales, igual la cantidad de cosas a las cuales afecta es enorme. Todo lo que tiene que ver con las cosas que tienen que ver con las regiones, que ahora son autónomas, las comunas, que son autónomas, las autonomías territoriales indígenas, que también tienen autonomía, autogobierno, autodeterminación. Entonces, bueno, ese es un primer problema. El segundo, el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico, yo estuve mucho tiempo en desarrollo social y soy bien franco, no sé, Marco a lo mejor me puede corregir, pero yo en todo el tiempo que estuve, nunca, ninguna comunidad de ninguno de los pueblos me pidió que tenía que tener un sistema de tribunales diferente. Esto no quiere decir que no se puedan tener. Estados Unidos tiene en 3 partes pequeñas, acotados. Mire, yo le puedo decir, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia,
en el caso de Ecuador, tienen justicia indígena. Yo le voy a mencionar, por ejemplo, cómo es la justicia indígena en Bolivia. Esta es la Constitución de Bolivia, ¿no? Aquí está, estoy leyendo la Constitución de Bolivia Ya. para compararla como está puesto aquí la justicia indígena. Dice, la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial. 1. Está sujeta a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena. En lo que nosotros tenemos, nos dice a quién afecta. No se sabe si usted tiene un problema con una persona que es indígena, cuál es la justicia que le corresponde. Segundo, esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios de conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional que va a determinar dónde es. Tercero, esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena. Ya, hecho el punto. Eso, lo pero que usted no está le- diciendo es que no si hay le- límites si le- en si el le menciono pluralismo la adecuada- jurídico. Entonces, no, yo lo que le quiero decir es lo quisiera siguiente. refutar. para que vayamos- pero solo, Sí, quiero- es que solo- has solo- hablado no, mucho. pero- no, Has hablado A mucho. ti te parece mucho, a mí me parece poco. O sea, que siempre es relativo, eso es lo que va No, a sí, haber pero en la ya- elección. No, pero digo, solo Marco Barraza. Marco Barraza. Me toca. Sí. Mira, básicamente... ¿Quién le responde a Sí, los, sí, dos digamos, a los argumentos. emplazamientos, a los Respecto argumentos de Alfredo Moreno? de la situación de la consulta indígena. Hay dos alusiones a materias de consulta. consentimiento. Sí, lo que pasa es que hay dos alusiones. Una, respecto de los mecanismos de consulta, el texto es preciso en establecer que tiene que existir una consulta indígena previa, libre, informada, en materias que afecten directamente desde el punto de vista de acciones administrativas o legislativas por parte del Estado. Y eso hoy día en Chile existe. Está regulado en la ley indígena, hay un decreto, el 66, si no me equivoco, el 60, que regula ese procedimiento de consulta y es conforme a ese procedimiento que se han hecho todas las consultas. Lo que establece respecto del consentimiento previo, libre e informado es en el capítulo de autonomías regionales y particularmente respecto de los mecanismos de participación. A mí, en todo caso, me parece del todo lógico o razonable que si el pueblo aymara lo van a desplazar de un territorio a otro territorio, puedan tener su consentimiento. Porque estamos hablando de desplazamientos en territorios específicos. No estamos hablando de reformas constitucionales y otros ámbitos de acción que están debidamente resguardados, que no hay consulta ni hay consentimiento previo, libre e O sea, informado. tú dices que solamente... Solo para efectos regionales Ya. y solo para efectos de las comunidades específicas. Y en el caso del... Ya, mi pero experiencia distingamos mi eso de los exper- desplazamientos. Pero mi porque- experiencia, no, pero mi experiencia Marco, vital... usted conoce bien lo que está hablando. Mi experiencia vital en materia de consultas indígenas que me tocó conducir más de una, es que en general los procedimientos de consulta parten con una consulta respecto si hay consentimiento. Y cuando no hay consentimiento, hay consulta. Y la consulta está arreglada. Entonces, yo creo que esa es una anaraca que ha hecho el sector de derecha precisamente para desconocer derechos que ya están garantizados en la actual legislación y que ahora tendrían rango constitucional. En segundo lugar, respecto del pluralismo jurídico, efectivamente Estados Unidos tiene pluralismo jurídico, Canadá, Nueva Zelanda, y yo comparto... Claro, pero tienen ciertas limitaciones que Sí, aquí no sí, quedaron. Pero Cero. aquí hay limitaciones específicas. Unidad jurisdiccional, subordinado a la Corte Suprema. Sí, la Corte Suprema Sí, siempre ya, da la pero- última palabra. ya, pero eso, a propósito de cualquier impugnación, está subordinada a la justicia ordinaria. O sea, no es una cuestión menor. Me parece que además cuando se establece que está subordinada y tiene que ser coherente con los derechos fundamentales y con los tratados internacionales suscritos por Chile, está teniendo toda la cobertura en materia de igualdad de justicia ante la ley. Y además, el texto constitucional consagra la igualdad ante la ley. Ahora, si ustedes me preguntan, yo creo que cuando se legisle, porque esto se va a aprobar, la nueva Constitución, no va a haber ninguna dificultad interpretativa. Es más, la justicia indígena tiene un carácter conciliatorio. Si uno mira el capítulo sobre justicia, sistemas de justicia, a su vez, establece una justicia vecinal que también es comunitaria. Entonces, aquí esto es querer confundir a la ciudadanía. La justicia indígena tiene un ámbito de acción acotado en el plano de lo conciliatorio, no en el plano penal ni civil de ninguna otra materia, porque eso sería vulnerar derechos fundamentales. Y todos tenemos, es más, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, se hizo la última consulta que dejó sin efecto una calificación penal distinta en el caso de la isla de Pascua Sí, Rapa Nui. respecto de quienes no somos integrantes de la isla de Pascua.
Entonces, eso está debidamente establecido en la normativa. Lo otro es chamullo. Ya, se nos acabó el tiempo, lo siento, vamos a tener que, pero vamos a seguir, por supuesto, conversando sobre este tema, analizando la propuesta de nueva Constitución. Asumo que apruebo y rechazo, Apruebo ¿cierto? total, apruebo Ya. total. Y solamente una pregunta, nunca nos quedó claro, porque estuve buscando ahí, Alfredo Moreno, porque usted nunca quiso decir públicamente cómo había votado en el plebiscito de entrada. Yo ¿Aprobó o te rechazó? rechazo. Ah, rechazó, entonces va por 2 rechazos. Sí. Rechazo doble, ya. Apruebo, y voy a votar apruebo nuevamente, muy contento. Alfredo Moreno, Marcos Barraza, muchas gracias por haber venido a Estado Nacional a compartir este panel sobre la propuesta de nueva Constitución.